Hoy también es el estreno en salas selectas de Nueva York y Los Ángeles de la película Operation Avalanche, dirigida por Matt Johnson. Él además coescribió el libreto y protagoniza al lado de Owen Williams. El estilo narrativo mezcla de manera muy sutil lo que es documental, drama, comedia y además material de video encontrado. Esta producción canadiense y estadounidense tiene como eje una de las teorías de conspiración más famosas en la historia de los Estados Unidos, según la cual el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna por allá en 1969 fue todo un montaje. Durante la Guerra Fría, dos jóvenes de la CIA se infiltran en la NASA para detectar un posible espía ruso. Haciéndose pasar por realizadores de documentales, ellos interceptan teléfonos, se meten en oficinas diciendo que están simplemente aprendiendo sobre el proyecto Apolo. Por accidente terminan descubriendo el gran secreto de la NASA y el encubrimiento del gobierno, y esto los lleva a empezar una nueva misión que obviamente pone en peligro sus vidas. Matt Johnson es súper famoso debido a su ópera prima The Dirties del 2013, que tenía una temática súper fuerte y controversial sobre el matoneo y las masacres en las instituciones educativas. Esa película recibió excelentes críticas y premios, incluyendo Mejor Narrativa en el Festival Slam Dance. Él nos visitó, estuvo aquí hablando conmigo en nuestros estudios. Vean lo que me dijo. Space. And so we're going to use his space movie to make sure the real space movie looks like space. Do you understand how crazy that is? Have you ever had an ethical problem with this at all? This is like one of those good lies, like Santa Claus and the Easter Bunny. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿qué tal? Bien, gracias por venir. Hablemos de este estilo narrativo. Ya habías hecho otra película en la que usaste esta forma directa, mezclando humor y drama. Cuando decides contar una historia desde ese ángulo, ¿piensas que esto la hace más real y cercana a las audiencias? Sí creo, porque permite que uno muestre el comportamiento humano de una forma en que la mayoría de películas no pueden hacerlo. Como grabamos nuestras películas es una mezcla de documentales y de material real. Y creo que lo que eso hace es mostrar a las audiencias, la gente en la cámara o en sus películas que no saben que están en las películas. Y para llegar a la NASA dijiste que estabas haciendo un film de estudiante. Una película estudiantil. Cuando descubrieron que no se trataba de eso, ¿hubo algún problema? Bueno, ellos nunca lo descubrieron, entonces era la única forma en la que podíamos llegar allá porque no teníamos dinero para construir sets, teníamos que grabarlo en NASA de verdad, entonces escabullernos era la única forma en la que podíamos hacerlo. Estaba leyendo lo que se ha escrito sobre el film y encontré la palabra docuburla. ¿Cómo describes la pieza? ¿Sí está bien identificarla como una docuburla? Bueno, el documental falso, mockumentary, es una de las cosas que normalmente se burlan de un tema, o películas que son documentales como una broma, y esto es un documental falso. Es más, está más alineado con algo como F de falso, o bueno, los sucios, the dirties. Es un acercamiento a donde el cineasta también es protagonista, entonces uno está mirando una historia que uno cree que es real y es presentada como es real, pero es una mentira completa. Hace 20 años vimos el proyecto de la bruja de Blair, que está narrada en estilo de material de video encontrado. La menciono porque pensábamos que ya todo estaba inventado en este estilo, pero esta película nos presenta otro modo de manejarlo. ¿Cuán difícil es hacer este tipo de film? Bueno, depende. De alguna forma es bastante más fácil porque uno puede grabar con unas cámaras más pequeñas y unos equipos más pequeños, pero buena parte del proyecto de la bruja de Blair hay que justificar cada vez que la cámara está grabando y las cámaras hacen parte de la historia. Entonces, esta película, un ejemplo, es una larga persecución que sucede. Es fenomenal, y en esta parte conduces de verdad. Sí, estoy conduciendo. eso es simplemente porque así es como hay que vivir y hacer ciertas cosas en un documental falso. Entonces la cámara está grabando esto, está en el carro que yo estoy manejando y estoy tratando de alejarme, y es bastante desafiante porque es muy peligroso y uno tiene que hacerlo todo de verdad. Y por ello regreso a lo que mencioné antes. ¿Es eso lo que hace que nosotros, la audiencia, lo sintamos tan real? Yo creo que sí, yo creo que se trata de que uno puede en saber que no hay falsedad, lo que es irónico porque toda la película es sobre la falsedad.
Pero lo que queremos hacer es mostrar una historia de una forma en que nunca había sido mostrada antes, en persecuciones, secuencias de lucha, algo que uno no logra ver normalmente. Y por eso me refiero a través de la perspectiva de una cámara de 6 mm. And now that we're talking about the way the film is made, I have to ask about going back to the end of the 60s. From the very beginning. Y ahora que estamos hablando de cómo se hizo el film, hay que hablar del hecho de que se desarrolla en los años 60. Desde el comienzo, cuando vemos Cierto. el logo del Lionsgate, hasta el final de los créditos, nunca te sales de ese periodo. Hay material de video de la época, hay tratamiento de la imagen moderna para que luzca de un modo particular y vintage. Hacer todo esto de manera cohesiva, me imagino que fue una tarea titánica, ¿cierto? Fue bastante difícil, afortunadamente no tuve que hacerlo solo, todo fue a través de nuestros directores de fotografía y Pablo Pérez, que hizo las transferencias de 1 a 1 a 6 milímetros, pero estamos hablando de meses y meses de trabajo porque grabamos muchos formatos distintos, usamos muchos archivos de la NASA, archivos de NBC, de ABC, de toda la cosa de Walter Cronkite que recibimos y encontramos una forma de unificarlo y hacerlo ver como si hubiera sido grabado en 1960. Ahora hablemos de la temática. En el mundo y en los Estados Unidos hay muchas teorías de conspiración. ¿Por qué te atrajo esta precisamente? Yo creo que es porque fue la más divertida y porque la historia en sí misma es tan rica. Yo realmente no creo que el aterrizaje haya sido falso, pero nadie de nuestro equipo lo creería, pero la noción de que pudo haber sido así es una historia mucho mejor que la historia verdadera de que la NASA le hubiera llegado. Y creo que eso es lo más interesante y también ya que el material de la luna que vimos en televisión, que si eso fuera falso, si hubiera sido así, es la mejor película que alguien hubiera hecho, ¿cierto? Los personajes, el personaje que hizo esa película tuvo que haber sido una persona muy interesante. That is a story of bullying that is so close to us, Columbine, all the tragedies in schools. That is sadly. Cuando hiciste The Daddies, hablaste sobre el bullying, una historia cercana y real. Hace referencia a Columbine y las tragedias escolares. Es una realidad. Al construir personajes como estos dos estudiantes inteligentes de grandes universidades, ¿cómo los defines para permitirles ser inteligentes, divertidos e inesperadamente valientes? Bueno, es decir, simplemente estábamos haciendo de nosotros mismos, entonces no sé qué tan inteligentes somos en la vida real, pero estábamos intentando hacer nosotros realmente cuando podíamos ser lo mismo que hicimos antes en los Dirties, cuando hicimos otros personajes. Pero eso se trata solamente de grabar mucho material y simplemente usar las cosas que viéramos que éramos más nosotros, pero no se trata de algo que discutimos. Los personajes fueron escritos para nosotros. Yo estoy haciendo ese rol porque yo soy una persona ambiciosa, un estudiante ambicioso de cinematografía y siempre hago ese rol. Y él siempre hace ese rol porque es una persona un poco paranoica, un nerd paranoico. Entonces tenemos esa dinámica naturalmente. ¿Por qué debe ver la gente esta película? Bueno, creo que deberían verla porque es una perspectiva nueva de los 60s en Estados Unidos y es algo que nadie había hecho antes. Y si están interesados en la historia de llegar a la luna de alguna forma en lo absoluto, creo que esta es una locura para ustedes. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias, un placer conocerte. Go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Ya me la vi y está buenísima, se la recomiendo. Y con estas imágenes nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que siempre podemos estar en ¿cómo es que podemos estar en contacto? Vía Contacto con DJ Alfonso. Ahora me tocó a mí. Ayer fue ella, hoy fui yo. Facebook, Twitter e Sí, Instagram. vamos a estar en contacto a través de Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y cómo es que nos conectamos, Dianita? En Facebook e Instagram estamos como Tenemos que Hablar. En Twitter, @hablarnt. Y si quieren escribirle a Alfonso Díaz, está muy fácil. En el Twitter está como AlfonX. Y en Instagram, AlfonH Díaz. Se nota que es viernes, ¿sí o no? Ya nos vemos. Toda la actitud.